Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Hoy, como les adelanté, nos adentraremos en un tema que, si bien es delicado y puede resultar perturbador, es increíblemente importante abordar con seriedad y respeto. Vamos a hablar sobre los matrimonios forzados, las intrincadas dinámicas familiares que a menudo los sustentan, y en particular, vamos a poner la lupa sobre ciertas comunidades turcas donde, lamentablemente, estas prácticas arcaicas aún persisten, arrojando una sombra oscura sobre la vida de muchas personas, especialmente mujeres jóvenes. Sé que este tema puede ser difícil de escuchar, que puede generar incomodidad e incluso indignación, pero creo firmemente que es crucial arrojar luz sobre estas realidades, por más dolorosas que sean. El silencio no es una opción. Debemos generar conciencia, fomentar el diálogo abierto y, lo más importante, impulsar el cambio. Vamos a explorar cómo se llevan a cabo estos matrimonios, analizando las presiones sociales y culturales que los impulsan, el peso de la tradición y las interpretaciones distorsionadas de la religión. Profundizaremos en el impacto devastador que tienen en las vidas de las víctimas, examinando las secuelas psicológicas, emocionales y físicas que estas prácticas dejan a su paso. Vamos a escuchar historias, relatos desgarradores de mujeres que han sobrevivido a esta pesadilla, analizaremos el contexto cultural con sensibilidad y rigor, y trataremos de comprender las razones, por más incomprensibles que nos parezcan, que subyacen a estas prácticas. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema tan complejo y multifacético, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que marcaría una gran diferencia. Si son nuevos por aquí y les interesa este tipo de contenido que busca informar, generar debate constructivo, concientizar sobre problemáticas sociales y promover el respeto por los derechos humanos, por favor, suscríbanse al canal. Al hacerlo, no solo se unirán a una comunidad comprometida con el cambio social, sino que también me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a dedicar tiempo y recursos a investigar a fondo estos temas y a llegar a más personas con un mensaje de esperanza y empoderamiento. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al tanto de las últimas actualizaciones y para participar activamente en las discusiones. Gracias de antemano por su valiosísimo apoyo. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta es un impulso para seguir adelante. Ahora sí, con el compromiso renovado, vamos a sumergirnos en el tema. Es fundamental entender desde el principio que cuando hablamos de matrimonios forzados, no estamos hablando de bodas tradicionales o arregladas con el consentimiento libre e informado de ambas partes. No estamos hablando de uniones basadas en el amor, el respeto y la igualdad. Estamos hablando de situaciones en las que una o ambas personas, generalmente la mujer, son obligadas a casarse contra su voluntad, a menudo bajo coacción, manipulación o incluso violencia física. Estas prácticas se llevan a cabo por presiones familiares, sociales o económicas, por la necesidad de preservar el honor familiar, por ambiciones políticas o por la simple perpetuación de tradiciones dañinas. En muchas comunidades turcas, especialmente en zonas rurales o en familias con fuertes lazos tradicionales y una visión conservadora del mundo, el honor familiar juega un papel fundamental, a veces obsesivo. El matrimonio de una hija se ve como un evento crucial que afecta directamente la reputación y el estatus social de la familia. A veces, para proteger este honor que se considera frágil y vulnerable, las familias recurren a matrimonios arreglados o, en el peor de los casos, a matrimonios forzados. La idea es que el matrimonio correcto puede evitar el deshonor que podría traer una hija que, según estas normas, se desvía del camino preestablecido. Estas prácticas suelen estar profundamente arraigadas en normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad de género, que ven a las mujeres como seres inferiores y subordinados a los hombres. Las mujeres son vistas como la posesión de la familia, como un objeto de valor que puede ser intercambiado o controlado. Su destino, incluyendo su matrimonio, se decide por otros, generalmente los hombres de la familia, el padre, los hermanos, los tíos. La idea de que una mujer debe ser protegida por un hombre, ya sea su padre o su esposo, también contribuye a esta dinámica perversa. Se considera que una mujer no puede valerse por sí misma, que necesita la tutela masculina para sobrevivir y tomar decisiones. Es importante destacar, y esto no me cansaré de repetirlo, que el matrimonio forzado es una violación flagrante de los derechos humanos. Viola el derecho a la libertad de elección, a la integridad física y emocional, a la igualdad de género y a la autonomía personal.
Las víctimas de estos matrimonios a menudo sufren traumas psicológicos profundos, depresión severa, ansiedad paralizante e incluso violencia física y sexual. Son despojadas de su dignidad, de su libertad y de su futuro. Uno de los aspectos más tristes y frustrantes de esta situación es la falta de apoyo que reciben las víctimas. A menudo no pueden contar con sus propias familias, ya que son precisamente quienes están perpetrando el abuso, quienes las están obligando a casarse contra su voluntad. La vergüenza, el miedo a las represalias y la internalización de las normas sociales opresivas también les impiden buscar ayuda externa. Se sienten atrapadas en una jaula invisible sin salida aparente. Además, el aislamiento social es otro factor que contribuye a la dificultad de escapar de estas situaciones. Las mujeres que son obligadas a casarse suelen ser aisladas de sus amigos, de su comunidad y de cualquier fuente de apoyo externo. Se les prohíbe estudiar, trabajar o relacionarse con personas fuera del círculo familiar. Esto las hace aún más vulnerables y dependientes de sus familias y esposos, reduciendo sus opciones y limitando su capacidad para tomar decisiones. La situación se complica aún más cuando hay hijos involucrados. Las mujeres que han sido obligadas a casarse y tienen hijos a menudo se sienten atrapadas, ya que temen perder la custodia de sus hijos si intentan escapar del matrimonio. El miedo a dejar a sus hijos en un ambiente hostil y abusivo, bajo el control de un marido violento o una familia opresora, las mantiene atadas a una situación que les causa un gran sufrimiento y les impide reconstruir sus vidas. Es crucial, imperativo que las organizaciones de derechos humanos, los gobiernos y la sociedad en general trabajen juntos, de manera coordinada y efectiva, para combatir los matrimonios forzados. Esto incluye la creación de leyes que protejan a las víctimas, que criminalicen a los perpetradores y que garanticen el acceso a la justicia. También implica la sensibilización sobre el problema, la difusión de información sobre los derechos de las mujeres y la creación de campañas de prevención que desafíen las normas sociales opresivas. Y por supuesto, la de apoyo integral a las mujeres que han sido afectadas, incluyendo asistencia psicológica, legal, médica y económica. La educación es una herramienta fundamental, quizás la más poderosa, para prevenir los matrimonios forzados. Es importante educar a las niñas y a los niños sobre sus derechos, sobre la igualdad de género, sobre la importancia de tomar sus propias decisiones sobre su futuro y sobre el valor del respeto y la autonomía personal. También es importante educar a las comunidades sobre los daños que causan los matrimonios forzados, tanto a nivel individual como social, y sobre la necesidad de respetar los derechos humanos de todas las personas, sin importar su género, su origen o su religión. Es importante señalar, y esto es crucial para evitar estereotipos y generalizaciones injustas, que estas prácticas no representan a la totalidad de la cultura turca. Hay muchas personas en Turquía, hombres y mujeres, que se oponen firmemente a los matrimonios forzados y que están trabajando activamente para promover la igualdad de género, los derechos humanos y la justicia social. De hecho, muchas organizaciones turcas están liderando la lucha contra esta práctica, ofreciendo apoyo a las víctimas, presionando por cambios legislativos y desafiando las normas sociales opresivas. La lucha contra los matrimonios forzados es una lucha global, una lucha por la dignidad humana, que requiere la participación de todos. Necesitamos crear conciencia sobre el problema, apoyar a las víctimas, denunciar los abusos y trabajar incansablemente para cambiar las normas sociales y culturales que perpetúan esta práctica. Necesitamos asegurarnos de que todas las personas, independientemente de su género, su origen o su cultura, tengan la libertad de elegir su propio destino, de vivir sus vidas con dignidad, autonomía y respeto. Es fundamental que rompamos el silencio en torno a este tema, que desafiemos la complicidad y la indiferencia. Debemos alentar a las víctimas a hablar, a buscar ayuda, a saber que no están solas y que hay personas que se preocupan por ellas. Necesitamos crear un ambiente seguro donde las mujeres puedan denunciar el abuso, donde se sientan apoyadas y protegidas, donde puedan reconstruir sus vidas y reclamar su dignidad. La complejidad de estas familias explosivas, con presiones internas y externas, hace que la intervención sea un desafío enorme. A menudo las víctimas temen las consecuencias de desafiar las normas familiares, el ostracismo social, la violencia física o la pérdida de sus hijos, lo que las hace reacias a buscar ayuda. Es por eso que es tan importante crear programas de apoyo que sean culturalmente sensibles, que tengan en cuenta las necesidades específicas de las víctimas y que ofrezcan soluciones personalizadas y efectivas. Otro aspecto importante es trabajar con los líderes religiosos y comunitarios para cambiar las actitudes y creencias que perpetúan los matrimonios forzados.
Los líderes religiosos y comunitarios tienen una gran influencia en sus comunidades y pueden desempeñar un papel clave en la promoción de la igualdad de género, los derechos humanos y la erradicación de prácticas dañinas. Es crucial involucrarlos en el diálogo, capacitarlos sobre los derechos de las mujeres y animarlos a desafiar las interpretaciones religiosas que justifican la desigualdad y la opresión. En resumen, el tema de los matrimonios forzados en ciertas comunidades turcas es un problema complejo, multifacético y profundamente arraigado que requiere una solución integral, sostenida y coordinada. Necesitamos abordar las causas subyacentes, proteger a las víctimas, denunciar los abusos y trabajar incansablemente para cambiar las normas sociales y culturales que perpetúan esta práctica. La educación, la sensibilización, el apoyo a las víctimas y el compromiso político son clave para lograr un cambio significativo y construir un futuro donde todas las personas, sin importar su género, tengan la libertad de elegir su propio destino. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que haya sido informativo, que les haya dado una mayor comprensión sobre este tema tan delicado y que les haya inspirado a tomar acción. Es importante recordar que los matrimonios forzados son una violación de los derechos humanos y que debemos trabajar juntos para ponerle fin, para construir un mundo más justo, igualitario y respetuoso. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por haber dedicado su tiempo y atención a un tema tan importante. Su apoyo significa muchísimo para mí, me da la energía y la motivación para seguir creando contenido que marca la diferencia. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. Por favor, dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. ¿Conocían esta problemática? ¿Qué creen que podemos hacer para ayudar a las víctimas? ¿Qué medidas podemos tomar para prevenir los matrimonios forzados en nuestras propias comunidades? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido de calidad, a llegar a más personas y a generar un impacto positivo en el mundo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden que juntos podemos hacer la diferencia.